Hace un año de su proclamación, señor Feijóo, y debo reconocerle que muchas personas, entre las que yo me encuentro, señoría, pues recibimos el cambio con una cierta y lógica y razonable expectativa, pues de que aportara usted pues un cambio en el debate político, hacerlo menos áspero, menos bronco, menos crispado. Usted mismo, además, señor Feijóo, alimentó en un primer momento esta expectativa de contrastar su estilo de hacer oposición con la del señor Casado, ¿no? Vino a decir textualmente, y cito al señor Feijóo, no vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Eso es lo que dijo usted. Bueno, ya habrá ocasión de medir las fuerzas electorales cuando haya elecciones entre los dos partidos, pero tal vez para compensar, hasta que llegue ese momento, en materia de insultos y descalificaciones ofensivas, en fin, usted se ha despachado a gusto. Mire, me ha llamado mentiroso, frívolo. Guarden silencio, por favor, si son tan amables. Yo no tengo ningún problema en tener esta interacción con la bancada del Partido Popular, pero entiendo que me ha llamado mentiroso, me ha llamado frívolo, me ha llamado mediocre, débil, sectario, soberbio, ególatra. Menos mal que no venía a insultar el señor Feijóo a la política nacional. Pero la última fue de esta misma entrevista en la que dijo que el Partido Popular descabalgó al señor Casado en defensa propia. La última fue en esta entrevista que hizo donde el titular era el siguiente: señorías, me avergonzaría un gobierno tan mediocre como el de Sánchez. Se reafirma en esta declaración. Yo debo decirle, señoría, si me permite el sarcasmo, que lo entiendo. Que lo entiendo. Ya va siendo hora de que España se quite esta caspa y tenga un gobierno de primera. Por ejemplo, señor Feijóo. Señor Feijóo, mire, yo creo que ya va siendo hora de que la economía deje de estar en manos de la vicepresidenta Calviño y sea dirigida con honradez y con destreza. ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato como vicepresidente de Cámara? La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. Yolanda, lo siento, hace falta apartar cuanto antes a la señora Díaz del Ministerio de Trabajo para poner al frente de esta cartera a alguien con preparación y sobre todo con sensibilidad social, señor Feijóo. Y ahí ustedes tienen ejemplos de sobra, en la bancada también del Senado, pero estará de acuerdo conmigo, señor Feijóo, en que un Eduardo Zaplana hubiera manejado la reforma laboral con mucha más soltura y sobre todo con honradez. Silencio, señorías, por favor. Teresa. Silencio. Señor presidente, espere un momento. Senador Raboso García Vaquero. Guarde silencio, si es tan amable. Muchas gracias. La cosa no queda ahí, señorías, porque efectivamente para algo tan trascendental como estamos viendo, como es la transición ecológica y el cambio climático, necesitamos, Teresa, a los mejores. Por tanto, queda, en fin, claro y no hay más remedio, vicepresidenta, de sacrificarle y poner a alguien con sensibilidad ecológica y, desde luego, con una conducta intachable. ¿Qué le parece, señor Feijóo, Jaume Matas? Silencio, señorías. Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor? Senadora Pobo Sánchez, si es tan amable, no está en el uso de la palabra, guarde silencio, respeta esta presidencia, por favor, señorías. Se lo pido al resto de sus señorías también. Si son tan amables, señorías, de guardar silencio, podremos continuar adelante con esta comparecencia. Señorías, respeten a esta presidencia, les está dando una breve indicación sobre cómo podemos desarrollar de la mejor manera posible esta sesión plenaria, sobre la que les recuerdo que hay muchos ojos puestos. Seamos ejemplares todos en nuestros comportamientos, señorías. Muy amables, muchas gracias. Usted también, senador Hernando. Puede continuar, señor presidente del Gobierno.
Continuar, señor presidente del Gobierno, puede continuar. Señor Feijóo, si me permite darle un consejo, a veces es mejor estar callado. Pero bueno, si nos tenemos que comparar, señorías, pues vamos a compararnos con otros gobiernos del Partido Popular, porque yo les recuerdo que el señor Rajoy aumentó la deuda pública del 70% al 100% del Producto Interior Bruto, mientras hacían recortes, y con una diferencia mayor, señorías, porque ustedes lo que hicieron fue aumentar la deuda pública para rescatar bancos quebrados y crear un banco malo que hemos tenido nosotros que computar en la deuda pública, señorías. De todos modos, señor Feijóo, tampoco me lo ponga usted tan fácil, porque si nos comparamos con su gestión, su dilatada gestión al frente de la Xunta de Galicia, pues hombre, el incremento de la deuda pública en Galicia, señorías, con usted al frente, fue de un 188%, es decir, hasta 11.300 millones de euros. Y, por cierto, tampoco fue un dinamizador económico de Galicia usted como presidente de la Xunta. No, hombre, en fin, permítame que se lo diga. Mire, usted antes hacía una referencia y un reproche a la España autonómica. Bueno, en fin, luego le haré una reflexión sobre alguna otra cuestión relativa a esto. Pero ¿sabe usted, señor Feijóo, por qué hemos tenido que transferir 434 millones de euros de los presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas para financiar algo que no es de nuestra competencia, sí de la competencia de las comunidades autónomas, como es la atención primaria? ¿Sabe por qué hemos tenido que hacerlo, señoría? Pues porque gobernantes como usted no invertían lo suficiente en sus territorios. Señor Feijóo, desde 2009, usted recortó más de 1.000 millones de euros en la sanidad pública galega. Se cargó 1.300 plazas de trabajadores sanitarios y suprimió más de 900 camas. ¿Sabe cuánta falta hubieran hecho esos equipamientos cuando empezó la COVID-19 en España? Bueno, la segunda propuesta de calidad institucional del señor Feijóo fue garantizar la independencia de las instituciones. Muy bien. Señor Feijóo, ¿no fue usted quien nombró presidente del Consejo Económico y Social de Galicia a un afiliado al Partido Popular, que era alcalde y había sido consellero en su propio gobierno y diputado del Partido Popular? En fin, el colmo del descaro es lamentar que el Gobierno nombre al presidente de Correos cuando usted fue nombrado por el Gobierno del señor Aznar presidente de Correos. ¿O es que a usted, señor Feijóo, le nombraron presidente de Correos por su dilatada experiencia como cartero? Silencio, señorías, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la brevedad, señor presidente. Mire, yo no tengo solo opinión de que el gobierno que usted tiene, salvo excepciones, evidentemente, es mediocre. Y no tengo yo esa opinión, la tiene usted. Ha cesado a 40 ministros en 40 años y ahora me dice que si el gobierno que tiene usted es mediocre o no. 40 ministros en 40 años y ahora resulta, perdón, 40 ministros en 4 años. Por favor. Hombre. Senador Núñez Feijóo, espera un momento. Senador Núñez Feijóo, espera un momento. Señorías, de igual manera les exijo silencio y no interrumpan a la persona que está en el uso de la palabra, si son tan amables. Permitan el correcto desarrollo de esta sesión plenaria. Señorías, por favor. Muchas gracias. Al socialista le hace gracia que el señor presidente haya cesado a 40 ministros en 4 años. Y aún le quedan 2 que están en funciones utilizando el ministerio para hacer campaña electoral. Por tanto, 42. Considerando que al 40% de su gobierno no lo puede cesar, es un récord, señoría. Pero lo cierto y verdad, señoría, es que me alegro de que en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz no solamente estén pendientes de lo que digo, sino dónde estoy. Resulta que saben lo que he dicho en Lugo. Es una pena que no acabe usted de una vez por todas el AVE a Lugo, que tenía que estar finalizado en el año 2022. Es una pena, señoría, pero
Aunque lamento que a ese equipo de seguimiento lo emplee usted en buscar, pues un papelón que acaba de hacer usted en la tribuna. Sería mejor para España que empleasen esos recursos en escuchar nuestras propuestas, en analizarlas y en copiarlas, señor Sánchez. ¿No ve que cada vez que copia usted una propuesta baja un poquito, mejor dicho, deja de subir tanto la inflación? Le ha ido siempre bien cuando ha copiado las propuestas y yo le animo a insistir. Pero después de esta intervención, con todos los respetos al presidente de mi gobierno, tengo que decirle que esta intervención ha tenido menos altura y menos calidad de la que han tenido los jefes de la oposición en el Parlamento de Galicia en los últimos 13 años. Llevo más de 30 años trabajando por mi país, señoría. Usted ha sido concejal y presidente del gobierno. Eso es verdad. Pero, hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto por el currículum de cada uno. Dice usted que cada vez que hablo sube el pan. No tengo ningún problema en reconocer que mi abuelo materno era panadero. Ningún problema en reconocerlo. Pero un poco de respeto por los carteros de correos, señoría, que tienen vida inteligente y saben muy bien que desde que usted es presidente, Correos ha asumido unas pérdidas acumuladas de 800 millones de euros. No, si ya sé que eso a usted no es un tema que no es suyo. Pero cuando yo fui presidente de Correos, el último año ganamos 100 millones. Y ahora que usted están perdiendo 800. Es decir, está poniendo usted en riesgo la mayor empresa pública de España y el servicio postal universal, señor Sánchez. Pero eso a usted no le da mayor interés. Dice usted que hemos congelado el salario mínimo. No, señoría, lo que hemos controlado es la inflación. Ustedes han disparado la inflación por encima del salario. Y ese es el problema de la pérdida de poder adquisitivo. Y, por cierto, el único que votó en contra de congelar las pensiones por debajo del IPC fue usted. Como diputado del Partido Socialista Obrero Español, usted. Y desde el año 2013 al 2018, que gobernó el presidente Rajoy, los pensionistas no perdieron una décima de poder adquisitivo. Lo ganaron. Sin embargo, debería de revisar usted por qué sube las pensiones el 8,5 con una mano y le incrementan los impuestos el 37% con la otra. El 37% a las rentas altas, a las pensiones altas. Sí, señoría. Acaba de decir usted dos cosas muy sorprendentes. ¿Está usted orgulloso de ir a la cabeza de la creación de empleo en Europa? La tasa de paro mayor de la Unión Europea, España. Señor Sánchez, enhorabuena por su creación de empleo. Ha dicho usted que está a la cabeza del crecimiento económico de Europa. Crecimiento económico de los países de la Unión Europea desde el año 2019. El último, España. Y con estos datos comprenderá usted que es muy difícil seguirle a usted en serio alguna política económica de la que usted se refiere. Pero mire, señor Sánchez, si se cree que le voy a entrar a todo este tipo de comentarios, no. Allá usted, su conciencia, porque a lo mejor lo que pretende es que empiece a relatar yo los socialistas. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. A usted le interesa, a la democracia española no. Cada uno que pague lo que debe, señoría. Cada uno que pague lo que debe. Sí, señoría. No se meta usted con los expresidentes del Partido Socialista Obrero Español. Tenga un poco de respeto. Mire, señoría, de la recesión de la economía europea y española habló el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de España y la IREF. No me diga usted que por leer lo que dice el Banco de España, la IREF y el Fondo Monetario Internacional, yo soy un analfabeto en economía. Pero también me ha dicho usted que han cumplido estrictamente todas sus previsiones económicas. Pero de verdad, si hubiese un detector de mentiras en esta tribuna. Oiga, en marzo del año 2020, cito a la vicepresidenta económica literal, marzo del 20, el impacto económico del coronavirus en España sería poco significativo y transitorio. Sigo citando a su autoridad máxima en materia económica, mayo del 20, tras una caída del 21,9% del PIB, literal.
Se está recuperando la actividad económica y el empleo. Se mantiene nuestra previsión de una recuperación en V asimétrica. Y pues le voy a hablar de un amigo, del ministro Escrivá. En junio del 20, la recuperación será como una lámpara de Aladino, con un poquito de U, luego una subida rápida y una asíntola. Y entonces usted me dice que no conocemos, bueno, previsiones del Gobierno de España, presupuestos generales del Estado. Crecimiento del PIB en el año 21 un 9,8. Final conseguido 5,5. Desviación 43,9%. Segunda previsión, PIB del año 22. Previsión del presupuesto 7%. Conseguido 5,5. Desviación 21,4. Con desviaciones del 49 y del 21%, el señor Sánchez llega a la tribuna y dice que ha superado la previsión del PIB que tenía previsto. Francamente, señor Sánchez, es verdad que usted cada día nos sorprende más. Pero, en fin, si usted lo dice, mire, señor Sánchez, decir que usted ha cumplido las previsiones, que tenemos y que usted ha cumplido las previsiones de paro y de déficit y de deuda, cuando ha dejado usted 1,5 billones de euros de deuda y creciendo. Y habla usted del señor Rajoy. ¿Qué le pasa a usted con el señor Rajoy? Si siempre que se ha presentado a las elecciones contra el señor Rajoy las ha perdido. Pero es una cosa sorprendente. Y ahora, señoría, me da lecciones de la gestión en Galicia. Pues nada, es una pena que no se haya presentado usted, porque son la última fuerza del Parlamento gallego. Es una cosa muy sorprendente. Y me habla del COVID. La comunidad autónoma con menos mortalidad por 100.000 habitantes en toda la península ha sido Galicia, y me da lecciones de gestión del COVID. Es una cosa también muy sorprendente, señoría. Pero bueno, me habla usted del plan de calidad institucional. Candidato Sánchez, debate electoral del 2019. Pido alcanzar un pacto para que gobierne la lista más votada. Una vez más, el Sánchez de 2022 es el más feroz enemigo del Sánchez del 2019 y anteriores. Mire, señor presidente, una vez más, y dudo que haya sorprendido a nadie, ha quedado demostrado que usted y yo entendemos la política de forma muy distinta. Usted tiene un móvil donde le reportan 300 asesores y yo no. Pero además de eso, no, se lo digo, señor Sánchez, si me quiere prestar atención, gracias. Digo que además de eso, usted entiende la política como un juego de poder, en el que solo importa resistir y destruir al adversario. Y entiende que se puede y se debe mentir si es necesario desde la tribuna con datos falsos. Entiende que se puede manipular la realidad a su conveniencia. Y entiende que se puede y se debe pactar con quien sea lo que sea, con tal de que usted siga de presidente. Y yo no, ya lo anticipo, no soy así, señoría. No. Señoría, silencio, por favor. Yo pedía la lista más votada teniendo mayoría absoluta en el Parlamento gallego. No soy así. ¿Sabe por qué? Porque no he venido a la política a dividir, ni he venido a la política a embarrar, ni he venido a la política a mentir, ni he venido a la política a insultar, señor Sánchez. Yo creo y sigo creyendo que la política es la herramienta para servir a la sociedad, se lo aseguro. Si no, con 30 años que llevo, no me dedicaría a esto. Y creo que la política debe unir en torno a objetivos comunes y a metas colectivas. Y yo creo que la política consiste en servir para hacer crecer tu país, para no endeudar a los jóvenes, que además no tienen ni trabajo, para generar bienestar y dar certezas a los ciudadanos. Y lo creeré siempre. Y estoy convencido de que una mayoría de españoles también lo cree. Siga gobernando en su realidad, señor Sánchez, incluso, si quiere usted, en la de Tezanos o en la de decenas y decenas de ministros que ha nombrado, si ni siquiera se acuerda de los nombres. Si usted me tiene que recitar aquí los 40 ministros que ha nombrado y cesado, no lo recuerda. Y ya, evidentemente, no le pongo en el brete de que me recuerde usted a los asesores. Eso no es posible. Pero, dicho esto, señor Sánchez, la realidad de los hechos se la contarán los españoles muy pronto.
Y como usted es demócrata y yo también, aquí podemos asegurar que el que gane las elecciones podrá gobernar, ¿o no? Muchas gracias, señor Sánchez.